El día de hoy vamos a hablar acerca del plano de control, seguridad en SD-WAN, pero antes de entrar en materia me gustaría comentarles acerca de estos tres componentes que no nada más se llevan a cabo en los túneles de control, sino también en los túneles de datos. Primero, la autenticación, que básicamente son los elementos dentro de la fábrica que se reconozcan entre sí, háblese routers, controladores. Por otro lado, la encripción, que es la información que se manda a través de estos túneles, DTLS, TLS, control o IPsec en el caso de datos. Y finalmente la integridad, que es no modificar esa información, que ya va encriptada pero que no sea modificada. Entonces lo que podemos ver en este esquema es que tenemos estos túneles de control, ya sea DTLS o TLS, y que no se establecen entre los routers, si se dan cuenta, únicamente entre de los routers a los subcontroladores y entre los controladores. También tenemos los túneles de datos IPsec, que esos sí se establecen entre routers nada más. Entonces, estos tres componentes de seguridad se llevan a cabo en estos dos tipos de túneles o en estos dos tipos de planos, control y datos. Ahora, hablando, que es el tema principal del día de hoy, plano de control, es el protocolo patrón SSL, que básicamente se derivan estos dos protocolos, DTLS, TLS, UDP y TCP respectivamente, Datagram Transport Layer Security y Transport Layer Security respectivamente, en donde yo voy a establecer una comunicación privada, y eso tiene que ver con la parte de privacy. Finalmente, una vez que yo establezca esta comunicación privada, voy a llevar a cabo algoritmos de encripción a través de estos túneles DTLS o TLS, que usan el Advanced Encryption Standard 256 para poder finalmente llevar a cabo la integridad y la autenticación. Autenticación es intercambiar certificados, y la integridad tiene que ver con esta información que no sea modificada. Por lo tanto, tiene que ser una encripción autenticada y asociada con los datos que se requieren enviar. Por eso estas siglas, que es Authenticated Encryption and Associated Data, que es básicamente que prevalezca esa integridad o prevalezca esa información que se manda y se recibe. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros partimos de una comunicación privada para poder llevar a cabo la encripción con algoritmos específicos, la autenticación con esta intercambio de certificados, pero además de los certificados hay que tomar en cuenta más parámetros, como en el caso de los números de serie, los números de chasis, en el caso de las llaves privadas y públicas, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, DTLS, TLS, vamos a enfocarnos en esos dos protocolos que se manejan en estos túneles de control, y que de hecho Cisco ha adoptado esta versión 1.2 para ambos protocolos, y que lo podemos ver a más a detalle en esos RFCs, en el caso de DTLS y TLS 6347 y 5246 respectivamente, en donde yo voy a establecer esta comunicación. Ahora, ¿cómo se establecen estos planos, este plano de control a través de estos túneles con estos dos protocolos? Cabe destacar que primero hay que saber que DTLS usa UDP o está basado en UDP. Entonces yo no voy a tener una conexión orientada como en el caso de TCP. Ahora, ¿en qué casos usar TCP o UDP o TLS o DTLS? Esto depende. Por ejemplo, sabemos que hay ciertas comunicaciones a nivel de control que pasan por elementos seguros, como en el caso de firewalls, y que los firewalls podría ser que puedan establecer un patrón de seguridad más específico y más robusto a través del protocolo TCP en comparación con UDP. Ahí yo vería que mejor hay que ocupar TLS en lugar de DTLS, que de hecho este primero está por defecto, ¿no? Entonces, dependiendo el esquema que tengamos, es el protocolo que vamos a ocupar para estos túneles seguros. Cabe destacar que los dos son derivados de SSL, Secure Socket Layer. Entonces, una vez que nosotros establecemos esta comunicación, cabe destacar que la primera comunicación que vamos a tener es hacia nuestro VBON, desde la perspectiva del router. Hay que saber que el orquestador es nuestro primer punto de entrada a la fábrica. Entonces, una vez que se lleva a cabo el proceso de encripción, el proceso de autenticación bidireccional entre el router y el orquestador, lo que va a pasar es que vamos a poder conocer quién es nuestro vSmart o nuestro cerebro dentro de la fábrica de SD-WAN o raw reflector, y quién es nuestro vManage. Pero una vez que esta comunicación o este proceso bidireccional entre el VBON y el router se complete. En este diagrama podemos ver ya, una vez establecida esa comunicación o ese primer punto de contacto o de entrada entre el VBON y el router, aquí ya podemos ver esquematizada la comunicación entre el vSmart
y el router o el One Edge, ¿no? Ahora, algo importante de este esquema en particular es que una vez que se lleva a cabo este túnel que levanta, lo que voy a hacer yo es ser capaz de poder intercambiar información, no nada más a nivel de control como lo conocemos en la parte legacy. ¿A qué me refiero con esto? La información de enrutamiento. También voy a intercambiar información de certificados, voy a intercambiar información de management y de configuración, de Network Configuration. Entonces, estos tres protocolos, OMP, que es el Overlay Management Protocol, NetConf, Network Configuration y SNMP, son protocolos que van a poderse hablar o establecer a través de estos túneles DTLS o TLS. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la autenticación en el plano de control? Primero, los certificados. Era lo que yo les decía en el primer slide. O en el segundo slide, más bien. Ya no recuerdo. Pero el punto es que en este proceso de autenticación voy a intercambiar estos certificados. Estos certificados obviamente usan el PKI o usan una llave específica de RCA más bien, que de 2048 bits, para autenticar los routers en la red. ¿Qué significa? Era lo que yo les decía del primer componente de seguridad. Se tienen que conocer todos los elementos dentro de la fábrica. Háblese controladores, routers y bueno, etcétera, ¿no? En el caso de los One Edges instalados en las diferentes sucursales como los controladores a nivel central. Entonces, una vez que ellos se puedan conocer, ¿cómo se hace este intercambio? Básicamente los routers físicos, lo que se hace es que cuando se lleva a cabo la manufactura, se instala digamos un módulo seguro que es el TAM o el Trust Anchor Module, que básicamente yo voy a poder almacenar mi famosa SUDI. El SUDI es el Secure Unit Device Identifier, que es donde yo voy a tener la información de mis llaves públicas y privadas, incluso esas llaves ya firmadas en este chip. Entonces, este chip básicamente lo que voy a hacer es que ya va a estar, vamos a decir, tatuado esta información de seguridad de certificados y llaves correspondientes en estos equipos físicos. Por otro lado, los equipos virtuales, como en el caso de los SRs o los Catalyst 8000K, o más bien 8Ks virtuales, lo que voy a hacer es poder, a través de los sistemas operativos, poder recuperar esta información de los certificados correspondientes y de las llaves públicas y privadas. Entonces, una vez que yo establezca esta autenticación y también con ayuda del PKI, del Public Key Infrastructure, a través de estas llaves, lo que les decía, las llaves privadas y públicas. En el caso de las llaves públicas, pues son llaves que son conocidas y son intercambiadas a través de estos túneles seguros. Y también obviamente los certificados. ¿Qué pasa con las llaves privadas? Estas llaves privadas permanecen en los equipos, son locales. Esas no pueden ser compartidas, ni pueden ser distribuidas, ni recuperadas de los equipos. Es complicado llegar a hacer esto, ¿no? Y finalmente los certificados que tienen que ser firmados. De hecho, la llave pública se lleva a cabo una firma a través del Certification Authority, que es el CA, que puede ser un Enterprise Root CA o puede ser Symantec o mismo Cisco, para poder llevar a cabo esta firma de llaves correspondientes en el caso de la llave pública, ¿no? Estos dos elementos o dos datos adicionales en los equipos físicos que tiene que ver con los números de serie y los números de chasis, que también son parte fundamental para poder completar el proceso de autenticación. Antes se me olvidaba. Entonces, como les comentaba, la comunicación primero se da hacia el VBON. Una vez que esta comunicación bidireccional levante, de hecho en unos videos más adelante vamos a enfocarnos bien en cómo se lleva a cabo el proceso entre routers VBON, routers Bismarck, routers vManage, vManage Bismarck y vManage VBON, VBON Bismarck. Es infinidad, pero al final es importante saber que toda la comunicación y todos estos procesos son totalmente avalados y seguros para poder tener una fábrica totalmente libre de cualquier tipo de ataque, ¿no? Entonces, la autenticación, lo que les comentaba, es esta comunicación que se lleva a cabo bidireccional con el orquestador, finalmente entre ya el router en particular con los diferentes controladores, como en el caso del Bismarck controlador o Reflector, y el vManage, que es la parte de management. Ahora, yéndonos un poquito a la parte de encripción, pues básicamente DTLS, como les comentaba, es el protocolo por defecto basado en UDP, pero que está basado en TLS, y a su vez TLS está embebido con ese Secure Socket Layer. Entonces,
DTLS lo que va a hacer es llevar a cabo esta encripción correspondiente a través de estos túneles seguros que se establecen entre controladores y hasta los guanches. Y por otro lado, TLS, una criptografía asimétrica con una encripción simétrica para la parte de la confidencialidad, que es básicamente se da también en DTLS, ¿no? Entonces, ambos protocolos lo que hacen es validar la integridad de la información, y lo que se hace básicamente es que se crea un demonio, que es un kernel para cada destino. En este caso, si hablamos de guanches hacia otros controladores o entre controladores, yo voy a poder establecer estos canales seguros de control con ayuda de este vDaemon, que es un demonio, vamos a decir, virtual, en donde yo a cada destino, a cada túnel, con cada elemento dentro de la fábrica de SD-WAN, yo voy a poder llevar a cabo esta encripción a través de estos túneles seguros y poder desencriptar la información para poder mandarla respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Usando llaves privadas y públicas, en donde yo voy a usar mi llave, vamos a decir, mi llave privada, o el router remoto va a usar su llave privada para poder encriptar la información, y va a mandar esa información al router local, y el router local lo que va a hacer es que va a usar la llave pública del router remoto para poder desencriptar la información y poder ver o poder observar y saber qué es lo que hay dentro del paquete. Finalmente, la integridad de la información, y esto tiene que ver mucho con lo que les comentaba hace un momento de la encripción y desencripción, es que tenemos dos elementos, ¿no? Tenemos el Advanced Encryption Standard GCM para la parte del DIES, que básicamente yo genero información de cada paquete que yo mando a través de estos túneles de control. Lo que hago es, una vez que yo mando estos o que genero estos mesas DIES, por cada paquete enviado, lo que voy a hacer es poder establecer esta comunicación que vaya totalmente legítima a través de estos DIES en compañía con estas public y private keys. Estas public y private keys es básicamente el reto de que yo voy a establecer para poder encriptar la información y desencriptarla. Era lo que yo comentaba anteriormente en el slide de encripción, en donde yo voy a encriptar la información que yo mando con mi llave privada, pero que a su vez mi misma llave pública que está compartiéndose en la fábrica de SD-WAN a través de estos túneles seguros, voy a poder desencriptar desde el otro lado con esa misma llave local pero pública.